En una declaración sin precedentes, Nicolás Maduro ha admitido la existencia de irregularidades significativas en las recientes elecciones de Venezuela, un reconocimiento que sacude el panorama político del país. Esta revelación llega una semana después de que los ciudadanos venezolanos manifestaran su deseo de cambio en las elecciones. Un clamor que resonó fuerte tras años bajo un gobierno de mano dura. Te invito a suscribirte y a seguir este video hasta el final, para apoyar al pueblo de Venezuela por su libertad. Este giro sorprendente se produce en un contexto donde, hasta hace poco, el discurso oficial negaba cualquier anomalía. María Corina Machado, una destacada líder de la oposición, había informado que según el 73.2% de las actas, la oposición estaba claramente adelante. Sin embargo, Maduro inicialmente refutó estos números, proclamando que él había ganado con el 51.2% de los votos, desacreditando los resultados publicados por sus adversarios políticos. El tiempo transcurrido desde el día de la elección ha sido tumultuoso, con debates intensos, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la legitimidad del proceso electoral. Ahora, 7 días después, Maduro sorprende al país y al mundo al declarar que acepta que hubo fallos en el proceso electoral, insinuando además que está considerando seriamente su futuro político y personal fuera del liderazgo nacional. Este cambio en su postura no solo plantea un momento decisivo para él como líder, sino también para Venezuela como nación. Con la admisión de fraude, se abren nuevas interrogantes sobre la transición política y la restauración de la fe en las instituciones democráticas del país. El reconocimiento de Maduro de las fallas en el proceso electoral podría ser el primer paso hacia un proceso de diálogo y reconciliación nacional que muchos esperan conduzca a una reforma significativa y a la estabilización de Venezuela. La población venezolana, que había expresado su descontento y esperanza de renovación a través del voto, ahora observa cautelosamente los próximos movimientos de su aún presidente. Este acontecimiento no solo redefine la carrera política de Maduro, sino que también podría marcar el comienzo de una nueva era en Venezuela, potencialmente poniendo fin a un periodo de gobierno que ha estado marcado por controversias y desafíos económicos profundos. La situación sigue desarrollándose, y todos los ojos están puestos en cómo Maduro manejará las consecuencias de su reciente declaración y qué implicará esto para el futuro de Venezuela. En una serie de eventos que marcan un posible punto de inflexión en la historia política de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente en funciones, parece estar enfrentando una serie de desafíos sin precedentes que podrían alterar su permanencia en el poder. Estos acontecimientos se precipitaron durante el fin de semana cuando, en un acto que simbolizaba un cambio significativo en la dinámica política del país, el partido liderado por María Corina Machado logró movilizar un considerable apoyo popular en las calles de Caracas, la capital de la nación. El sábado pasado, en particular, se convirtió en un claro indicativo de la menguante influencia de Maduro, cuando su gobierno intentó, sin éxito, detener y sofocar las manifestaciones pacíficas lideradas por la oposición. A pesar de las previas declaraciones del régimen prometiendo una dura represión, las fuerzas de seguridad presentaron una notable falta de respuesta. Las imágenes que circulan muestran a policías y militares retirándose sus chalecos antibalas y uniformes, en un acto simbólico que parece sugerir una deserción en masa y una renuencia a seguir apoyando al régimen de Maduro. Este debilitamiento del apoyo interno se ve exacerbado por reportes de Francisco Belaúnde, un reconocido analista internacional, quien informa que Maduro está considerando urgentemente sus opciones para abandonar el cargo. A una semana de las elecciones, donde la tensión ya era palpable, el panorama se ha vuelto aún más crítico. Belaúnde sugiere que Maduro podría estar evaluando destinos potenciales para el exilio como Brasil, Colombia o Rusia. Este último, un país con el que ya tiene planificado un viaje oficial que podría ser más que una simple visita de Estado. Además, la disminución en la intensidad y frecuencia de las publicaciones en las redes sociales de Maduro desde el sábado es notable. La disminución en su actividad online y la naturaleza de sus publicaciones reflejan un líder que parece estar perdiendo la batalla tanto en el ámbito digital como en el real. La aparición de María Corina Machado y Edmundo González en las redes sociales, donde se presentan como voces de liderazgo y cambio, contrasta fuertemente con la actitud cada vez más retraída de Maduro.
Las calles de Venezuela, por su parte, se han transformado en escenarios de esperanza y demanda de cambio. Los ciudadanos, que durante años han enfrentado crisis económicas, escasez y represión, parecen estar cerca de ver un cambio significativo en el liderazgo del país. Este conjunto de eventos no solo señala un posible final para la era de Maduro, sino también el inicio de un periodo de reconstrucción y posiblemente una transición hacia una gobernanza más democrática y transparente. En este contexto, la situación en Venezuela es observada de cerca tanto por actores internacionales como por la diáspora venezolana, ansiosos por entender cómo evolucionarán estos eventos y qué impacto tendrán en la región y más allá. El posible exilio de Maduro, las negociaciones con la oposición y el emergente liderazgo de figuras como María Corina Machado y Edmundo González son elementos que definirán el futuro inmediato de un país en la encrucijada. En un reciente giro de los acontecimientos, Nicolás Maduro parece estar afrontando una situación cada vez más insostenible al frente de Venezuela. Apenas ayer, intentó mostrar transparencia mediante la publicación de imágenes de cajas de cartón que supuestamente contenían actas electorales revisadas, en un intento por apaciguar las crecientes demandas de la Unión Europea y de otros observadores internacionales que exigen una auditoría completa de los resultados electorales. La mayoría de los países de la Unión Europea ha aumentado la presión sobre Maduro, exigiéndole la publicación completa de las actas electorales tras una semana de intensa especulación y reclamos sobre la legitimidad de los resultados. En respuesta a esta presión internacional y reflejando lo que muchos ven como un reconocimiento tácito de su derrota, las apariciones de Maduro en las redes sociales han disminuido drásticamente, mostrando una retirada notable en su presencia pública y comunicacional. Los pocos mensajes que ha publicado recientemente evitan mencionar directamente su posición como presidente, enfocándose en cambio en elogiar tibiamente el papel de los militares. El panorama se complica aún más con las acciones de grupos como Anonymous Venezuela, que han estado publicando imágenes de los pocos militares que aún muestran lealtad al régimen, en un intento por exponer la fragmentación y la falta de apoyo uniforme dentro de las Fuerzas Armadas. En este contexto de creciente aislamiento, se ha reportado que Maduro podría estar planeando su salida del país. Conversaciones con una cadena de televisión peruana revelaron declaraciones de un analista político que sugiere que países como Brasil y Colombia podrían estar facilitando la preparación de un eventual exilio para Maduro. Este posible plan de huida se ha convertido en un tema candente en varios medios internacionales, incluyendo el periódico argentino Clarín, que enfatiza que actualmente no se debate la permanencia del régimen chavista, sino más bien cómo se facilitará una salida digna para Maduro y para los altos mandos militares implicados en numerosas violaciones de derechos humanos y corrupción. Además, este domingo 4 de agosto se ha reavivado el debate sobre la posibilidad de otorgar amnistía a algunos miembros del régimen, una propuesta que había surgido durante la campaña electoral por parte de algunos sectores de la oposición. La idea es ofrecer amnistía para anular ciertas acusaciones graves, como un medio para facilitar una transición política más pacífica y menos vengativa. Este conjunto de eventos pone de manifiesto la profundidad de la crisis política en Venezuela y cómo las presiones internas y externas están moldeando el posible final del mandato de Maduro, marcando un momento crítico que podría definir el futuro del país en los años venideros. En el escenario político venezolano actual, Nicolás Maduro se encuentra en un momento decisivo que podría marcar el fin de su era como presidente. Tras una semana de intensas especulaciones y presiones, tanto nacionales como internacionales, Maduro ha dado señales de reconocer las irregularidades durante las recientes elecciones presidenciales, aunque aún no ha emitido una confirmación oficial. Este reconocimiento tácito ha coincidido con informes que sugieren que Maduro podría estar considerando seriamente abandonar el Palacio de Miraflores y exiliarse, aunque el destino específico sigue siendo un enigma. La posibilidad de que Maduro enfrente cargos ante la Corte Penal Internacional ha sido discutida abiertamente por líderes de la Organización de Estados Americanos, OEA, lo que añade una capa de urgencia a su situación. Esta combinación de presiones internas exacerbadas por el clamor internacional por justicia y transparencia electoral complica aún más su posición de poder. En el frente doméstico, la represión hacia las manifestaciones populares ha alcanzado niveles alarmantes.
Según declaraciones de Maduro, alrededor de 2.000 personas han sido detenidas, con amenazas de encarcelamiento y tortura para disuadir a los manifestantes. Sin embargo, estos esfuerzos por controlar la disidencia han sido ineficaces, incluso con el apoyo de fuerzas extranjeras como militares rusos, paramilitares cubanos y soldados bolivianos. La resistencia del pueblo venezolano no ha hecho más que fortalecerse, demostrando una resiliencia y un deseo de cambio que desafían la represión gubernamental. Mientras Maduro enfrenta este tumulto político, los líderes de la oposición, como María Corina Machado y Edmundo González, también se encuentran en una encrucijada crítica. La consideración de una amnistía para los miembros del régimen, sugerida durante la campaña electoral, plantea un dilema moral y estratégico. ¿Debería el pueblo venezolano aceptar una amnistía que podría acelerar la transición política y permitir una mirada hacia el futuro? ¿O deberían insistir en que se haga justicia por los años de abusos y crímenes perpetrados bajo el gobierno de Maduro? Esta pregunta no solo resuena entre los líderes opositores, sino en todo el país, ya que la decisión podría influir en la estabilidad y dirección futura de Venezuela. Por un lado, una amnistía podría facilitar una transición pacífica y evitar un derramamiento de sangre adicional, ofreciendo una oportunidad para reconstruir y reformar el país. Por otro lado, muchos ciudadanos y observadores internacionales sienten que la rendición de cuentas es esencial para garantizar que las violaciones de derechos humanos y los actos de corrupción no queden impunes, sentando un precedente para el respeto de la ley y la justicia en la Venezuela post-Maduro. A medida que se desarrollan estos eventos, Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Las decisiones tomadas en las próximas semanas y meses no solo determinarán el destino de Nicolás Maduro, sino que también configurarán el futuro político del país. Este periodo de transición crítica tiene el potencial de cerrar un capítulo de autoritarismo y abrir un nuevo capítulo de esperanza, reforma y cambio democrático, siempre que se manejen con prudencia, visión de futuro y un firme compromiso con los principios de justicia y equidad. En un punto crítico de su administración, Nicolás Maduro parece enfrentarse a una crisis política que podría desencadenar el fin de su mandato en Venezuela. Las semanas recientes han estado marcadas por una serie de promesas incumplidas y evasivas que culminaron con la esperada pero aún no oficializada admisión de fraude electoral por parte de Maduro. A pesar de las repetidas promesas de presentar las actas electorales que justificasen su victoria, lo único que ha ofrecido son vídeos que han hecho poco para disipar las sospechas de manipulación electoral. Este continuo retraso en la transparencia ha exacerbado la desconfianza no solo entre los ciudadanos venezolanos, sino también en la comunidad internacional. La oposición, encabezada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, se encuentra en la antesala del poder, y con ello surge la interrogante de si adoptarán políticas de amnistía una vez que asuman sus roles en el gobierno. Esta es una cuestión crítica que determinará la trayectoria de la nación en términos de reconciliación o retribución. La comunidad espera saber si estos nuevos líderes optarán por un enfoque conciliador que permita sanar y avanzar, o si insistirán en una rendición de cuentas exhaustiva para las presuntas injusticias cometidas durante el régimen de Maduro. Recientemente, se ha especulado que Maduro podría estar considerando huir de Venezuela, con Brasil como posible destino. Sin embargo, la participación de líderes regionales prominentes como Lula da Silva en facilitar un asilo político para Maduro parece poco probable dada la complejidad y las implicaciones políticas de tal decisión. Según Hola Perú, un medio que citó al analista internacional Francisco Belaúnde, se estarían llevando a cabo negociaciones que involucrarían a Brasil o Colombia, en las que se discutiría la posibilidad de ofrecer asilo a Maduro a cambio de su salida pacífica del poder y una garantía de impunidad. Este posible arreglo plantea dilemas éticos y legales significativos. Si Maduro obtiene asilo a cambio de su renuncia, esto podría tener un impacto considerable en la justicia y la rendición de cuentas por los años de presunta corrupción y violaciones de derechos humanos bajo su administración. La posibilidad de que Maduro escape de las repercusiones legales por sus actos mientras estuvo en el poder es preocupante tanto para los venezolanos como para la observación internacional, ya que podría sentar un precedente de impunidad para líderes autoritarios. El debate sobre la amnistía es también un punto de inflexión para la nación. Proporcionar una ruta hacia la amnistía podría ser un gesto hacia la reconciliación nacional,
facilitando una transición más suave y potencialmente menos violenta. Sin embargo, muchos dentro de Venezuela y en la comunidad internacional argumentan que la verdadera justicia requiere una rendición de cuentas clara y tangible, sin la cual no se puede lograr una verdadera sanación ni evitar que se repitan los ciclos de abuso y corrupción. En este contexto de incertidumbre y cambio, Venezuela se encuentra en una encrucijada que no solo definirá el legado de Nicolás Maduro, sino que también moldeará el futuro político y social del país. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para determinar si Venezuela puede avanzar hacia una era de renovación y esperanza, o si seguirá atrapada en patrones de inestabilidad y crisis. La comunidad internacional, junto con los ciudadanos venezolanos, observa de cerca, esperando ver cómo estos eventos críticos se desenredarán y establecerán el curso para el futuro de la nación. En la complicada y turbulenta atmósfera política de Venezuela, la posibilidad de que Nicolás Maduro deje la presidencia y el país sin enfrentar consecuencias legales plantea una encrucijada moral y política para la nación. Esta propuesta surge en un momento crítico, donde los venezolanos están profundamente divididos entre el deseo de cambio y la necesidad de justicia. La idea de que Maduro podría evadir la cárcel a cambio de un traspaso pacífico del poder a líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González es un tema de debate candente entre la población y los analistas políticos. La pregunta fundamental es si los venezolanos estarían dispuestos a aceptar un futuro bajo el liderazgo de Machado y González, a cambio de permitir que Maduro salga indemne tras los daños que presuntamente ha causado al país durante su mandato. Algunos argumentan que esta podría ser una solución pragmática para evitar más derramamiento de sangre y permitir una transición política más suave. Otros, sin embargo, creen firmemente que Maduro debe ser juzgado y rendir cuentas por sus acciones, destacando que la justicia y la rendición de cuentas son esenciales para la sanación y el avance del país. El costo humano y político de la represión en Venezuela también es una preocupación significativa. Las escenas diarias de detenciones, víctimas mortales y la continua violencia en las calles de Venezuela ilustran la gravedad de la crisis. Estas imágenes son un recordatorio constante del alto precio que el país ha pagado durante este periodo de inestabilidad. Recientemente, Nicolás Maduro ha reconocido su derrota de manera implícita, permitiendo que María Corina Machado, a pesar de tener una orden de detención, participara libremente en eventos públicos que demostraron un fuerte apoyo popular en Caracas y otros puntos del país. Este acto de aparente rendición política sugiere que Maduro está considerando seriamente su vida post-presidencia más que combatir las acusaciones de fraude electoral levantadas contra él. Esta situación presenta a los líderes opositores con un dilema crucial. ¿Deben negociar una amnistía para Maduro para facilitar una transición del poder? ¿O deben insistir en su procesamiento para asegurar que se haga justicia? La decisión que tomen podría definir no solo el futuro inmediato de Venezuela, sino también el curso a largo plazo de su democracia y la integridad de su sistema judicial. En resumen, Venezuela se encuentra en un momento histórico donde los caminos hacia la paz y la justicia parecen estar en conflicto. La elección entre amnistía y rendición de cuentas es compleja y cargada de implicaciones profundas para el país. A medida que esta situación sigue desarrollándose, la comunidad internacional y los propios venezolanos observan atentamente, esperando ver qué rumbo tomará la nación en esta encrucijada crucial. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión. Así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y hasta pronto.